Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sonó el timbre en la prestigiosa escuela secundaria de Washington, D.C. Los estudiantes, vestidos con uniformes impecables, llenaban el aula, riendo y charlando. En medio de este bullicio, Amina Johnson, una joven negra de 16 años, permanecía sentada tímidamente en su asiento, con los libros apretados contra el pecho. Desde su llegada a esta escuela, famosa por educar a hijos de diplomáticos, senadores y militares de alto rango, Amina se ha convertido en blanco de burlas. Su uniforme ligeramente desgastado delata su origen humilde. Algunos estudiantes, de familias adineradas e influyentes, la consideran diferente y, por lo tanto, inferior. Oye, Amina, ¿tu padre compró tus zapatos en una tienda de segunda mano?, grita un chico desde el fondo de la clase, provocando una ola de risas. Tal vez ni siquiera tenga padre, una niña susurra en un tono venenoso. Amina baja la mirada, le tiemblan ligeramente las manos. Aprieta el lápiz con tanta fuerza que se rompe. Sin embargo, no responde. Ha aprendido a tragarse las lágrimas y a mantener la dignidad, incluso bajo el diluvio diario de humillaciones. Lo que nadie sabe es que su padre no es un hombre cualquiera. Es un alto funcionario del Pentágono, un respetado estratega militar cuyas decisiones influyen en la seguridad nacional. Pero Amina, discreta y humilde, nunca sintió la necesidad de mencionarlo. Quería ser aceptada por quien era, no por el cargo de su padre. Esa mañana, la humillación sobrepasó los límites. Mientras Amina intentaba leer su texto en voz alta a la clase, un chico le arrebató sus papeles y los rompió entre risas burlonas. Se le quebró la voz. El corazón le latía con fuerza. Se sentía atrapada. De repente, la puerta se abre de golpe. Un silencio gélido llena la habitación. Entra un hombre de traje oscuro, con un discreto auricular puesto. Todos reconocen el sello oficial estampado en su placa, División de Seguridad del Pentágono. Avanza lentamente, con la mirada fría recorriendo a los estudiantes atónitos. Luego, con voz firme que no admite discusión, declara: La estudiante Amina Johnson debe venir conmigo de inmediato. Su padre exige su presencia. Y créeme, está informado de lo que ocurre en esa aula. Los rostros se congelan. Las risas se apagan. Por primera vez, la clase comprende que la chica a la que humillaron no es solo una estudiante aislada, sino la hija de un hombre cuya voz resuena incluso dentro de los muros más poderosos del Pentágono. La clase está congelada, como paralizada. La risa burlona que llenaba la sala minutos antes se ha desvanecido en un instante, dando paso a un silencio pesado y sofocante. Solo se oye el zumbido de la luz fluorescente del techo y la respiración agitada de Amina. No se atreve a levantar la vista. El alto e impasible agente del Pentágono se alzaba ante la puerta como una sombra imponente. Su sola presencia bastaba para hacer que hasta los más insolentes inclinaran la cabeza. Tras sus gafas oscuras, observaba la sala con precisión militar, como si registrara cada detalle, cada rostro. Señorita Johnson, venga conmigo, dijo con voz profunda y autoritaria. Amina duda. El corazón le late con fuerza. Se levanta lentamente, con las manos temblorosas agarrando su bolso. Todas las miradas están puestas en ella. Sus torturadores del día anterior, esos mismos estudiantes que reían hace apenas 2 minutos, apartan la mirada, algunos pálidos como el papel. Uno de los chicos más arrogantes, Jason Miller, hijo de un influyente senador, se atreve a susurrar. Espera. ¿Qué tiene que ver el Pentágono con ella? El agente giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada era tan penetrante que Jason tragó saliva y bajó la vista de inmediato, bañado en sudor frío. No te corresponde a ti hacer preguntas, jovencito. El agente replicó en tono gélido, pero debes saber esto, tus acciones han sido observadas. Y créeme, las consecuencias se extenderán mucho más allá de esta aula. Un murmullo de pánico recorrió la sala. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. El profesor, hasta entonces silencioso,
pálido e incapaz de intervenir, se aclaró la garganta con torpeza. Yo, estoy segura de que solo era una broma, nada serio. El oficial lo miró fijamente. ¿Broma? Su voz resonó como un trueno. ¿Sabes siquiera a qué se le llama burla? Humillar, menospreciar, pisotear la dignidad de un estudiante delante de toda la clase. ¿Y tú, el profesor, no hiciste nada para detenerlo? El profesor baja la cabeza, incapaz de responder. Amina, allí de pie, sintió que le temblaban las piernas. Nunca había querido llamar la atención, y mucho menos así. Pero en el fondo, una pequeña llama se encendió. Por primera vez, no estaba sola ante estas humillaciones. Alguien la defendía, y no cualquiera. El oficial se acerca a ella, casi protegiéndola con su gran cuerpo, y repite con calma. Sígueme, Amina. Tu padre te está esperando. Ella respira profundamente, lanza una última mirada a sus petrificados compañeros y luego abandona la sala bajo la mirada atónita de toda la clase. Y en este pesado silencio, todos comprenden que la vida de Amina en la escuela, y tal vez la de ellos, nunca volverá a ser la misma. Amina nunca había pisado el Pentágono. El gigantesco edificio, símbolo del poder militar estadounidense, emanaba un aura imponente e intimidante a la vez. Los pasillos estaban en silencio, interrumpido únicamente por el taconeo de los agentes y el zumbido de los sistemas de seguridad. Cada paso de Amina parecía resonar en este sagrado lugar de poder. El oficial que la acompañaba no dijo ni una palabra. Sus ojos escudriñaban constantemente los alrededores, garantizando su seguridad. Amina, mientras tanto, se sentía abrumada por una mezcla de aprensión y curiosidad. Sentía el corazón latir con fuerza, sabiendo que finalmente conocería a la única persona capaz de silenciar todas las humillaciones que había sufrido. Llegaron a una gran sala con paredes de cristal, protegida por cerraduras electrónicas y códigos imposibles de adivinar. El agente marcó un código en el teclado y la puerta se abrió. Dentro, un hombre estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba. Su cabello canoso enmarcaba un rostro severo pero digno. Sus ojos agudos e inteligentes se encontraron de inmediato con los de Amina. «Papá». Amina murmuró, sorprendida a pesar de sí misma. El hombre se levantó. Se acercó a ella y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Su padre, el general Marcus Johnson, la miraba con una mezcla de orgullo y ternura. «Amén», dijo con voz profunda pero cálida. «Sé por lo que estás pasando en la escuela. Me han informado de cada detalle». A Amina se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había ocultado sus humillaciones, pensando que hablar de ellas sería inútil. Pero ahora se daba cuenta de que su padre lo sabía todo. «Papá, yo no quería», ella tartamudeó. «Silencio, hija mía», lo interrumpió, «no es tu culpa. Estos niños no entienden lo que tienen delante. Pero créeme, eso cambiará». Amina se dio cuenta entonces de que su padre no solo estaba allí para protegerla. Su influencia, su puesto en el Pentágono y su red de contactos podían revertir la situación y perjudicar a quienes la habían humillado. El general Johnson se dirigió a la gente. «Por favor, resuelvan la situación en esta escuela. No quiero que mi hija vuelva a sufrir humillación alguna. ¿Entiendes?». El oficial asintió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Amina sintió una oleada de alivio. Pero en el fondo, surgió otra emoción aún más poderosa, la certeza de que ahora podía retomar el control de su vida, y quizás incluso confrontar a quienes la habían lastimado. Y cuando salió del Pentágono con su padre a su lado, supo que la tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Amina volvió a cruzar las puertas de su instituto. Pero esta vez, algo había cambiado. Caminaba con seguridad, la espalda erguida y la mirada directa. Ya no era la misma chica tímida y retraída que la clase solía menospreciar. En cuanto entró en el pasillo, los murmullos resonaron por la sala. Los estudiantes que la habían ridiculizado el día anterior se quedaron paralizados al verla. Algunos intercambiaron miradas de pánico.
Incluso Jason Miller, el más arrogante de ellos, retrocedió instintivamente, consciente de que algo había cambiado en la expresión de la chica. En su aula, el profesor se puso de pie al llegar, visiblemente nervioso. Los alumnos, acostumbrados a sus comentarios burlones, evitaron mirarlo a los ojos. Amén, el profesor tartamudeó tímidamente, como si buscara las palabras. Amina se sentó tranquilamente y dejó su bolso sobre la mesa. Respiró hondo, consciente de que la situación estaba ahora en sus manos. Sabía que su padre y sus contactos en el Pentágono ya habían tomado medidas para asegurar que la humillación cesara de inmediato. Pero quería que tuviera un impacto duradero. Al comenzar la clase, un discreto teléfono vibró en el escritorio del profesor. La pantalla mostraba un mensaje: asegúrate de que todo salga bien. Pentágono. Los estudiantes intercambiaron miradas de preocupación. Algunos, que se habían burlado de Amina durante semanas, comenzaron a comprender que sus acciones no solo tenían consecuencias sociales, sino que podían tener repercusiones mucho más graves. Al final del día, varios estudiantes se acercaron a Amina con cautela. Algunos querían disculparse, otros ampliamente sentían curiosidad por entender qué había sucedido. Amina, con una madurez recién descubierta, escuchó atentamente. No buscaba humillar ni vengarse. Pero algo estaba claro: la dinámica de la clase había cambiado para siempre. Ese día, Amina aprendió una lección crucial: no se trataba solo de defender su dignidad, sino de demostrarles a todos que el respeto no se mendiga, se exige. Y para quienes creían poder aplastarla, el mensaje era simple: nunca más. Pero en el fondo, Amina sabía que esto era solo el principio. Los verdaderos desafíos, aquellos que pondrían a prueba su valentía, paciencia e inteligencia, estaban por llegar. En los días siguientes, toda la escuela pareció transformarse. Los estudiantes que se habían burlado abiertamente de Amina ahora actuaban con cautela. Los susurros se acallaron, las miradas burlonas desaparecieron, reemplazadas por una tensión palpable. Pero la aparente paz era frágil. Algunos estudiantes, incapaces de soportar la humillación del día anterior y la presencia invisible pero poderosa del Pentágono, comenzaban a buscar formas de represalia, esta vez más insidiosas. Jason Miller, todavía furioso por haberse sentido impotente ante Amina, intentó inquietarla sutilmente. La chocó en el pasillo, tirando sus libros al suelo, y la miró con una sonrisa burlona. Pero Amina, ahora segura de sí misma, lo miró con calma. Deberías tener mucho cuidado, Jason. Las acciones tienen consecuencias. Jason palideció. Había olvidado que tras esos ojos serenos se escondía la chica cuyo padre controlaba uno de los centros de poder más secretos de Estados Unidos. Otros estudiantes probaron estrategias más indirectas: notas anónimas, rumores casuales, miradas fijas. Pero con cada intento, Amina mantuvo la compostura. Había aprendido a controlar sus emociones y a observar con atención. Una mañana, al entrar en su aula, notó una pequeña nota deslizada sobre su escritorio. ¿De verdad crees que tu padre puede controlarlo todo? Te veremos caer. Amina sonrió levemente y lo dobló con cuidado, sin mostrar miedo. Sabía que la palabra provenía del miedo y la frustración, más que de una amenaza real. Durante el descanso, sacó su teléfono y le envió un breve mensaje a su padre. Papá, todo está bien. Pero siento que algunos quieren tomar represalias. Unos minutos después, llegó la respuesta. Mantén la calma. Observa. Y nunca bajes la cabeza. Con el tiempo entenderán que nunca hay que rendirse. Amina se dio cuenta de que la verdadera batalla acababa de comenzar. Ya no se trataba solo de sobrevivir a las humillaciones, sino de desenvolverse en un entorno donde cada gesto, cada palabra, podía ser usado en su contra. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una extraña determinación: no solo iba a defenderse. Iba a demostrarles a todos que la fuerza no reside solo en el poder o la riqueza, sino en la dignidad, la paciencia y el coraje. Y cuando el timbre marcó el final de las clases, Amina supo que todos los estudiantes de esa escuela acababan de recibir una advertencia silenciosa:
ella ya no era la chica que podía ser ignorada o humillada con impunidad. Amina comprendió que simplemente defenderse no sería suficiente. Los estudiantes que habían intentado desestabilizarla encontrarían otros medios más sutiles y peligrosos. Por lo tanto, decidió pasar a la ofensiva, pero sin violencia ni arrogancia. Su estrategia sería inteligente, mesurada y despiadada. Empezó observando atentamente a sus compañeros. Cada susurro, cada mirada, cada pequeño gesto revelaba quién lo sentía de verdad, quién simplemente sentía curiosidad y quién aún guardaba resentimiento. Amina tomó notas mentales y elaboró un plan preciso para restablecer su autoridad social en la clase. Una mañana, durante la clase de historia, levantó la mano y propuso una idea brillante para un proyecto grupal. Los estudiantes, inicialmente escépticos, quedaron rápidamente impresionados por su organización y creatividad. Incluso Jason Miller, que esperaba que fracasara, se vio obligado a reconocer sus habilidades. Pero Amina no se detuvo ahí. Sabía que para que la dinámica cambiara de verdad, necesitaba demostrar su fuerza sin usarla como arma. Empezó a ayudar discretamente a algunos compañeros con dificultades, compartiendo consejos, prestando sus apuntes y animando a quienes a menudo eran ignorados. Poco a poco, la percepción que los demás estudiantes tenían de ella cambió. Quienes al principio la temían comenzaron a respetar su inteligencia y madurez. Las burlas cesaron casi por completo, reemplazadas por susurros de admiración y miradas intrigadas. Al final de la semana, Amina había logrado algo notable. La niña que había sido humillada se había convertido en una figura de respeto en su clase, no gracias al poder de su padre, sino gracias a su propia inteligencia y compostura. Esta transformación no pasó desapercibida. Algunos estudiantes acudían a ella en busca de consejo, e incluso Jason, aunque todavía algo resentido, empezó a tratarla con cierta admiración. Para Amina, esta victoria fue solo el comienzo. Sabía que los mayores desafíos no solo provendrían de sus compañeros, sino también de quienes, fuera de la escuela, podrían intentar aprovecharse de su situación o poner a prueba su paciencia. Pero una cosa estaba clara, nunca más se dejaría humillar, y cada acción sería deliberada, cada palabra, mesurada. Y mientras el sol se ponía sobre el instituto, Amina sonrió para sus adentros, consciente de que acababa de dar un paso decisivo en su transformación. Habían pasado algunas semanas desde que la clase intentó humillar a Amina. La dinámica en la escuela había cambiado, pero no todos estaban contentos. Comenzaron a circular rumores sobre la participación del Pentágono, creando un ambiente extraño y tenso entre el personal administrativo y algunos estudiantes influyentes. El director de la escuela, el señor Lawrence Bennett, llamó a Amina a su oficina. Sus ojos delataban una mezcla de curiosidad y aprensión. Amén, comenzó, vacilante, supongo que sabes por qué te traje aquí. Amina asintió con calma. Sí, señor. Parece que algunas personas en esta escuela, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, fueron un poco demasiado agresivos contigo. Y ahora, padres, profesores e incluso algunos exalumnos están empezando a involucrarse. Amina permaneció en silencio, escuchando atentamente. Sabía que la administración podía ser un arma de doble filo, algunos podrían protegerla, otros podrían verla como una amenaza que había que neutralizar. Quiero que sepas que no has hecho nada malo. Continuó, pero tendré que intervenir para asegurar que todo siga bajo control. ¿Debemos mantener el orden y la calma en esta escuela? Amina sonrió levemente, satisfecha por dentro. Sabía que la intervención de su padre ya había hecho temblar a algunos estudiantes, pero ahora la propia administración comenzaba a medir el impacto de su presencia. En los días siguientes, aparecieron cambios sutiles pero perceptibles. Algunos profesores que antes habían hecho la vista gorda ante las humillaciones comenzaron a supervisar de cerca sus clases. Los estudiantes, incluso aquellos que no habían estado directamente involucrados, parecían andar con pies de plomo. Sin embargo, Amina sabía que la vigilancia seguía siendo necesaria. Intuía que más allá de la escuela, fuerzas poderosas, padres influyentes y figuras políticas podrían intentar aprovechar la situación para ejercer presión o poner a prueba sus límites. Pero una cosa estaba clara, ya no era solo un objetivo. Ahora era una joven respetada,
estratégica y consciente de su poder, capaz de desenvolverse en un entorno donde cada movimiento podía cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando sonó el timbre y los estudiantes se dispersaron por los pasillos, Amina miró el cielo azul de Washington. Sabía que la batalla por su dignidad estaba ganada, pero la guerra por su lugar e influencia en este mundo apenas comenzaba. Amina había comprendido una verdad crucial: la fuerza no solo reside en la intimidación o el poder externo, sino también en las alianzas estratégicas. Tras los acontecimientos de las semanas anteriores, decidió rodearse de personas de confianza, capaces de ayudarla a navegar las aguas a veces turbulentas de su instituto. Comenzó identificando a los estudiantes que habían sido víctimas de burla o marginación. Muchos eran tímidos o reservados, pero poseían talentos y habilidades que pocos percibían. Amina se acercó a Sophie, una brillante estudiante de ciencias, a menudo ignorada por la clase. Le habló con calma. «Sophie, me gustaría trabajar contigo en el proyecto de ciencias. Sé que tienes un talento increíble y creo que juntas podemos demostrar lo que somos capaces de hacer». Sophie, sorprendida y conmovida, aceptó de inmediato. Nunca había recibido una invitación tan sincera de una estudiante popular, y menos aún de Amina. Amina continuó contactando a otros estudiantes, creando una pequeña red de aliados discretos pero eficaces. Juntos, se apoyaban mutuamente en clase, compartían información y se animaban mutuamente ante sutiles intentos de sabotaje o provocación. Mientras tanto, Jason Miller y algunos de sus amigos, frustrados por no poder humillar a Amina directamente, comenzaron a conspirar para desacreditarla durante proyectos grupales o mediante rumores cuidadosamente preparados. Pero Amina había previsto estas situaciones. Preparaba cada movimiento, analizaba cada gesto y respondía con mesura pero decisión, usando la estrategia en lugar de la ira. Un día, cuando Jason intentó manipular al profesor para que penalizara el proyecto grupal de Amina, ésta intervino con calma. Presentó documentación irrefutable, pruebas y argumentos precisos que no solo neutralizaron las acusaciones, sino que también reforzaron su credibilidad ante el profesor y sus compañeros. Este fue un momento clave. Por primera vez, la clase comprendió que Amina no solo estaba protegida por su padre, sino que poseía una inteligencia y una capacidad de anticipación que la hacían formidable por sí misma. Al final del día, al salir al patio, Amina sintió una nueva energía. Sabía que la verdadera influencia no provenía del miedo, sino del respeto y la estrategia, y que sus discretas alianzas la convertían en una fuerza ineludible. Mientras miraba a sus compañeros de clase, murmuró para sí misma: «La batalla apenas comienza, pero esta vez, yo decido las reglas». Pasaron las semanas y, a pesar de las alianzas estratégicas de Amina, algunos estudiantes seguían albergando resentimiento. Jason Miller, incapaz de aceptar su derrota social, comenzó a organizar maniobras más audaces para humillarla públicamente. Todo ocurrió una tarde en el gimnasio, durante una reunión de clase donde se presentarían proyectos de liderazgo. Jason, seguro de sí mismo, planeó un discurso para desacreditar a Amina, destacando su conexión con el Pentágono e insinuando que no merecía el respeto que recibía. Amina, sentada en primera fila con sus aliados, sintió que la tensión aumentaba. Pero en lugar de entrar en pánico, mantuvo la calma y analizó la situación. Sabía que responder con ira solo avivaría la confrontación. Tenía que actuar con inteligencia. Cuando Jason habló, lanzó su ataque. «Todos saben que Amina solo está aquí por su padre». Antes de que pudiera continuar, Amina se levantó. La sala quedó en silencio. «Sí, mi padre trabaja en el Pentágono». «¿Pero sabes lo que yo mismo he logrado?», dijo con voz clara y firme. «Cada proyecto, cada nota, cada iniciativa que ven aquí es fruto de mi trabajo y mi esfuerzo. No estoy aquí por miedo ni intimidación, sino por mi determinación y mi inteligencia». El silencio era absoluto. Incluso Jason parecía paralizado. Amina continuó, detallando los éxitos de sus proyectos, la ayuda que había brindado a sus compañeros y cómo sus alianzas habían fortalecido a la clase en lugar de dividirla. No gritó ni buscó humillar, pero cada palabra resonó con fuerza y precisión. Al final de su discurso, un murmullo de admiración recorrió el gimnasio. Varios estudiantes, incluyendo algunos que habían estado confabulados con Jason,
lo aplaudieron tímidamente. El profesor, impresionado, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Jason sintió por primera vez que su posición dominante se desmoronaba. Comprendió que todos sus intentos de manipulación y humillación habían fracasado ante la estrategia y la compostura de Amina. Ese día marcó un punto de inflexión. Amina ya no era simplemente un blanco o una estudiante protegida por su padre. Se había convertido en una figura de respeto y liderazgo en su clase, capaz de contrarrestar cualquier ataque con inteligencia y dignidad. Al salir del gimnasio con sus compañeras, Amina sintió una profunda satisfacción. Había ganado la batalla social, pero sabía que los desafíos nunca terminarían del todo. Estaba lista para afrontarlos, ya no como víctima, sino como alguien con el control de su destino. Tras ganar la confrontación pública con Jason, Amina comenzó a percibir el alcance de su influencia sobre toda la escuela. Los estudiantes que antes la miraban con burla o indiferencia comenzaban a verla como una líder natural, capaz de unir e inspirar. Decidió aprovechar esta nueva posición para mejorar el ambiente de su clase y su escuela. Con sus aliados, implementó varias iniciativas discretas pero contundentes. Animar a los estudiantes marginados para hablar en los proyectos y expresar sus talentos. Organizar sesiones de tutoría e intercambio de notas. Para que nadie se sienta excluido. Crear una red de información interna, permitir a los estudiantes denunciar cualquier comportamiento abusivo o intimidante. Estas acciones, invisibles para la administración, pero perceptibles para los estudiantes, fortalecieron su autoridad y respeto en toda la escuela. Incluso Jason, aunque aún celoso, comenzó a colaborar con cautela, al comprender que ya no podía desafiarla mediante una confrontación directa. Un día, durante una reunión con el director y algunos profesores, Amina recibió un cumplido inesperado. Has transformado el ambiente de esta clase, Amina. Debo admitir que tu influencia es positiva y notable. Amina respondió simplemente, con humildad. No busco dominar, señor Bennett. Solo quiero que todos tengan una oportunidad y que nadie se sienta humillado. Pero más allá de los muros de la escuela, su influencia empezaba a notarse. Padres, profesores e incluso algunos exalumnos que habían oído hablar de su inteligencia y serenidad la miraban con otros ojos. Su nombre circulaba, asociado no al poder de su padre, sino a su capacidad de transformar e inspirar. Por primera vez, Amina comprendió que el verdadero poder no provenía del miedo ni de la autoridad, sino de la capacidad de inspirar, proteger y unir a los demás. Se había ganado el respeto no defendiéndose sola, sino creando una fuerza colectiva a su alrededor. Al salir de la escuela ese día, Amina sintió un profundo y silencioso orgullo. Los desafíos persistían, pero ahora sabía cómo afrontarlos, con inteligencia, valentía y estrategia. El año escolar se acercaba a su fin, y con él llegó la hora de la reflexión. Amina, ahora respetada por toda la escuela, caminaba por los pasillos con serena confianza. Las expresiones de los estudiantes habían cambiado, ya no eran de burla, sino de respeto y, a veces, de admiración. Los últimos obstáculos que debía superar eran sus antiguos rivales, en particular Jason Miller y algunos de sus colaboradores. Pero Amina, fiel a su estrategia, optó por la diplomacia y la inteligencia. En lugar de humillarlos o confrontarlos directamente, los invitó a colaborar en un proyecto final que mostraría la historia de su escuela y sus iniciativas de liderazgo. Jason, sorprendido y receloso, aceptó a regañadientes. Pero con el paso de las semanas, descubrió otra faceta de Amina, su capacidad para inspirar y unir en lugar de dividir. Por primera vez, sintió un respeto genuino por ella, y el resentimiento empezó a desvanecerse. El día de la presentación final, Amina y su equipo subieron al escenario. Su proyecto destacó el talento de todos, las iniciativas positivas y la importancia de la colaboración y el respeto mutuo. Los aplausos fueron largos y sentidos. Incluso los estudiantes que habían intentado menospreciarla se pusieron de pie para felicitarla. El director, los profesores y los padres presentes en la sala quedaron impresionados. Amén, dijo el señor Bennett mientras se acercaba, has cambiado no solo tu vida, sino la de toda esta escuela. Eres un ejemplo de valentía, inteligencia y liderazgo. Amina sonrió con dulzura.
sabía que todo esto no provenía únicamente de su padre ni de su posición, sino de su propia fuerza interior, su serenidad y su capacidad para convertir los obstáculos en oportunidades. Ese día, Amina se dio cuenta de que su camino de humillaciones y desafíos no había sido en vano. Había aprendido a defenderse con dignidad, anticipar inteligentemente las acciones de los demás, crear alianzas estratégicas, inspirar y transformar el propio entorno. Al salir de la escuela con los últimos rayos de sol, rodeada de sus compañeros y amigos, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la niña tímida y ridiculizada de antes. Ahora era una figura respetada, capaz de afrontar cualquier desafío. Y mientras contemplaba el horizonte de Washington D.C., un sentimiento de orgullo y determinación le invadió. El futuro le pertenecía y, esta vez, ella decidía las reglas del juego.